Vamos a Benia de Onís, Asturias, donde llevan 70 años honrando la figura de los segadores. El plato fuerte es la procesión de carros de labranza, centenarios y tirados por vacas. Tampoco ha faltado el reparto de parvas, un almuerzo tradicional de estos hombres de campo. ¡Venga, que suene la gaita, salimos! Benia de Onís rinde homenaje a sus ancestros. Esta localidad asturiana celebra desde hace 70 años el Día del Segador. Esto es para tapar cuando llueve, porque si da el sol y el agua y tal, los cornales y la mullía se rompe. La procesión con carros antiguos de labranza recorre todo el pueblo. Víctor lleva toda su vida guiando a las vacas. Sobre ellos el zagal y la zagala, elegidos para las fiestas. María José toma el bocadillo, Vale. la parva del segador. ¿Y qué es la parva en concreto? La parva simboliza la comida que se llevaba al segador cuando estaba segando por ahí arriba, por el monte, y llegaba la hora de comer y la mujer o los hijos, la familia llevaba al segador la comida. ¿Qué tiene el bocadillo? Es crema de gamoneo. Los bocadillos llegan a todos, propios y extraños. Bueno, mantenemos todo lo que es el folclore asturiano, bailes de panereta, bailes de gaita, bailes de tambor, danza, sobre todo, que es lo que es típico aquí en el oriente. En grupo y también en pareja, ¿no? En grupo y en pareja. Muy romántico. Muy romántico, sí. La gente aquí de Onís, que van vestidas de zagalas y llevan el pañuelín atado al cuello, van de otra manera, pues hoy vamos así, como van aquí en el concejo de Onís hoy en día. En la campa, Ángel se prepara para las competiciones de la tarde. Como zagal, tiene que dar ejemplo. Esto es cabruñar, la guadaña. Cabroñar en términos asturianos, ¿no? Sí. Y a base de dar martillazos lo que hacemos es como un laminado, se expande el metal y queda el filo muy delgadín. Aquí, entre estas cintas, es donde se ponen los participantes y de aquí sale el mejor segador de la fiesta. Exactamente. Y cuenta lo bien que quede. Pero claro, yo puedo... Quien mejor siegue, ¿no? Sí. Quien mejor deje el prao más limpio. El que lo deje como una cortacésped, ganó. En el prao está todo listo. No hay fiesta sin comida campestre. Tortilla, empanada, jamón, pimientos, el queso gamoneo. Y es que en Benia de Onís la tradición manda desde siempre. Ya les advierto que la lluvia que está cayendo ahora mismo en Benia de Onís no nos va a impedir conocer mejor el trabajo de esos segadores. Aquí Tino Cueto no gana quien más siega. En el momento en el que se acaba de dar la salida, Miriam, con esta lluvia, tiene razón, aquí no gana el que más rápido siega o el que más siega en cuanto a cantidad, sino el que mejor siega, el que mejor deja el suelo. Es decir, tiene que estar perfectamente segado, perfectamente afeitado para ser un poco más gráficos. Hay que decir que está lloviendo, lo decíamos antes, lo cual facilita que se siegue mejor, pero ¿sí? Por otro lado dificulta, sí, porque la guadaña se desliza mejor por aquí. El dalle iba a decir que es como se dice en otros lugares. Pero ¿qué ocurre? Que con el agua la tierra se apelmaza, con lo cual se añade una dificultad extra a esta actividad. Fíjate, son 11 los segadores que tenemos aquí y llevan todo el día prácticamente intentando segar. Hay que realizar también... hay que afilar también la guadaña, que es lo que está haciendo este competidor. De vez en cuando hay que darle con la pizarra al filo de la guadaña para continuar segando. Es una tradición que se lleva realizando aquí durante 50 años, más de 50 años. Durante más de 50 años se lleva festejando
se lleva celebrando esta fiesta aquí, y esta es una actividad que se hacía siempre en el campo a la hora de recoger la hierba para darle al ganado, y se ha querido mantener. No se mantiene, no se desarrollará en muchos sitios, pero la siega sigue muy viva aquí en Asturias y en todo el norte de España. Y contra viento y marea, esos segadores van a dejar el prado bien limpio. Gracias, Tino.